¿Qué tal? Muy buenas tardes. La jueza del caso Ulla cree que toda la corporación municipal de Aller, entre el 2008 y 2010, incluida Teresa Mallada, pudo incurrir en prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias por la cesión de los terrenos para construir la residencia de Felechosa. Y pide, además, al Tribunal Superior de Justicia que lo investigue al estar Teresa Mallada aforada por ser diputada. Es una de las noticias de este día que les vamos a contar y ampliar a partir de las 2. Atención a los vecinos de Castropol. El ayuntamiento ha puesto en marcha un registro para los demandantes de viviendas sociales. Hacía 30 años que no se construía este tipo de vivienda en el concejo. Las familias tienen hasta el 13 de marzo para apuntarse. Hoy estaremos también en Cudillero para hablar de la rehabilitación de un edificio céntrico de la villa. Han sido 2 años de trámites, pero en pocas semanas van a empezar ya los trabajos. El ayuntamiento quiere seguir con la rehabilitación de edificios de la villa. Y en Ponga se piden soluciones al mal estado de algunas de las carreteras del concejo, que alberga un parque natural y reserva de la biosfera. Una de ellas es la de Abiegos, por la que también se llega a Sobrefoz. Y de nuevo estamos en directo en Ibias, en esta tercera jornada recorriendo el concejo más suroccidental de Asturias. Vamos a fijarnos en su patrimonio etnográfico con especial atención a 2 elementos singulares que definen el paisaje de este municipio: las payozas y los emparrados. Y vamos a conocer también a un joven emprendedor. Es Adrián Fernández, es bodeguero y viticultor, y este año va a sacar a la venta su segunda producción dentro de la denominación de origen protegida Cangas. Lidia Álvarez. Sí, estamos precisamente en Cecos. Aquí tiene sus viñas y su bodega el joven Adrián Fernández. Fue su padre quien hace unos 15 años empezaba con una pequeña plantación y hoy tienen ya más de 3 hectáreas. Y sin dejar el vino, vamos a hablar de uno de los elementos más característicos, más significativos de la tradición vinícola en Ibias, como son los emparrados, y también de arquitectura popular, de las construcciones con cubierta vegetal, también conocidas como teitos, y que en esta zona, por su proximidad a Galicia, reciben normalmente el nombre de payozas. Y vamos a empezar en el occidente. El Ayuntamiento de Castropol ha puesto en marcha un registro para los demandantes de viviendas sociales. Es la primera vez en 30 años que se van a construir estas viviendas en el concejo. ¿Cuándo finaliza el plazo de inscripción para las familias? Diego Arias. Las familias interesadas tendrán hasta el próximo 13 de marzo para apuntarse en ese registro de vivienda social. Es una medida que ha tomado el Ayuntamiento de Castropol para ajustar la oferta a la demanda de estas familias. Los vecinos, por su parte, se muestran satisfechos y confían en que esta medida permita fijar población en el concejo. Hace casi 3 décadas que no se llevan a cabo y por tanto creen que será beneficioso también para aquellos jóvenes que busquen empleo en la zona. Los requisitos o condiciones todavía están por concretar, pero tendrán como punto clave el nivel de renta de las familias solicitantes junto con la situación laboral de sus miembros. Las viviendas tendrán un plazo de ejecución de 18 meses una vez finalice el plazo de inscripción y se ubicarán en un solar de la calle Bijande. Una medida, por tanto, positiva para los vecinos que se muestran favorables y la ven beneficiosa para la economía del concejo. Mucha gente del municipio se dirigió a nosotros, ¿no? pidiéndonos, demandando, ¿no? la construcción de vivienda social, ¿no? De hecho, bueno, en Castropol siempre se ocuparon las viviendas sociales siempre que se construyeron, y de hecho también hace más de 30 años que no se construyen en Castropol viviendas sociales. Hombre, yo creo que sí, y aquí hay mucha gente que no se hicieron casas hace mucho tiempo y hay poca vivienda y poca industria, la verdad. Había que también fomentar un poco el trabajo, algo para dar vida. Me parece una muy buena opción porque son muy necesarias para gente que lo necesita, porque hoy en día para una hipoteca y para comprar una vivienda está el tema muy complicado. En Cudillero, en pocas semanas, empezará la rehabilitación de un céntrico edificio situado en la principal carretera de la villa y cuya licencia llevaba 2 años parada. Cudillero quiere ampliar la rehabilitación a más edificios del casco urbano y del anfiteatro de Cudillero.
7 meses de trabajo han sido necesarios para desbloquear una situación enquistada desde hace 2 años. En pocas semanas dará comienzo la primera fase de rehabilitación de este céntrico edificio de la Villa Pisueta. Es el final feliz al que se llega después de que Ayuntamiento y Comisión Permanente de Servicio de Patrimonio hayan logrado sustentar esta actuación sobre exhaustivas bases técnicas que han permitido dar luz verde a su inicio. Ahí hacía un embudo que esto en verano era totalmente, aquí se colapsaba el tráfico, está en un sitio estratégicamente que hay mucha dificultad para el tráfico y bueno, pues después de todos los trámites de vueltas de historias y de mucho empeño en el tema, pues parece ser que lo sacamos adelante. El objetivo de esta intervención es doble. De un lado, mejorar la seguridad de esta vía donde está ubicado el edificio, que es a su vez además la principal arteria de comunicación de la localidad, y de otro, atender a la mejora de todo el casco histórico de la villa. De ahí que con esta el consistorio compute ya hasta 12 iniciativas de rehabilitación de inmuebles ubicados tanto en el casco histórico como en el popularmente conocido como anfiteatro. Antes ponías una casa en venta, no te daba tiempo poner el letrero y ya estaba vendida, pero ahora no. Claro que las arreglen para que el pueblo sea lo que era. Un arreglo general, sí, un arreglo. Y sobre todo por el anfiteatro que le digo a usted, que engrandece al pueblo. Una actuación que el equipo de gobierno municipal quiere extender a la mayor parte posible de los edificios de una de las villas con más atractivo turístico de Asturias. Caravia acaba de adjudicar la gestión de sus chiringuitos de playa para esta temporada por un total de 66.000 euros. El consistorio ha procedido hoy a la apertura de las ofertas, adjudicando el de la Espasa por más de 41.000 euros y el de las Gaviotas en el Arenal de Morís por 25.000. Ambas ofertas han superado en 4.000 euros las que ganaron la subasta el año pasado y han mejorado las presentadas por otros 7 candidatos. El dinero que el consistorio de Caravia ingresa en este concepto se destina a la limpieza de ambos arenales y a la contratación del personal de salvamento, 2 conceptos que son difícilmente asumibles para este pequeño ayuntamiento de apenas 500 vecinos. Y en el concejo de Ponga, Parque Natural y Reserva de la Biosfera, el mal estado de algunas de sus carreteras es un problema para el que se exigen soluciones. Una de esas carreteras pendientes de reparar es la de Abiegos, que también permite llegar a Sobrefoz. Javier Caso. La carretera que comunica Sobrefoz con San Juan de Beleño se reparó el pasado año, pero esta otra carretera, la PO3, que también da acceso a Sobrefoz, en este caso a través de Abiegos, presenta un estado lamentable en buena parte de sus 6 kilómetros de recorrido. Una situación que sigue sin resolverse desde hace bastantes años. La verdad es que pese a los carteles de advertencia, las dificultades van más allá de que se trate de una carretera sinuosa y estrecha, y los problemas afectan no solo a los vehículos largos. A lo largo de todo el trazado hay varios hundimientos y lo peor está en el 1,5 kilómetros que separa el puente retortorio de la localidad de Abiegos. Pese a los parcheos del pasado año, con tramos que no están tan mal, hay otros puntos en los que faltan paredillas y vallas, han vuelto a florecer los baches y los hundimientos han ido a más, según aseguran los vecinos. En el caso de la travesía de Abiegos, esta se ha convertido en una auténtica sucesión de baches. La situación es tal que desde el Ayuntamiento de Pongas insiste en la urgencia de la reparación integral de esta carretera, una actuación que ya estaba comprometida por la Administración regional. Los vecinos, por su parte, insisten en lo mismo tras años y años denunciando la situación de una carretera que es importante para ellos, pero que además puede jugar un importante papel turístico para el concejo de Ponga. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, es decir, hay pocos concejos donde la vía principal se pueda convertir en una vía turística, es decir, aquí hay mucha gente que disfruta del entorno, de este anillo del Valle de Ponga, simplemente conocer para los miradores que hay, es decir, que es muy vistosa, es muy guapa y con un potencial grande, potencial que evidentemente no se disfruta por su condición. Sigue igual y cada vez casi peor porque ahora con el agua y algo de sal que echaron, levanten todo. Y camiones que pasaron también con gran tonelaje, jolaban la toda. Y ahí abajo, ya ves, la cuneta está marchando la mitad de la carretera. Eso cada día está peor. Tenía que estar hecho ya, que no era lo mismo. Tenía que estar hecho. Ya, porque allá abajo ya está bajando. Vienen ustedes cuando subieran. Que ya está la carretera por lado debajo ya y cada vez se hunde, está hundiendo más. En La Viana se quieren recuperar las lloveras, que son las antiguas trampas para lobos. El Grupo de Investigación Histórica ha emprendido este proyecto arqueológico y etnográfico. Ya han localizado 4 y ahora intentan determinar su antigüedad.
La tradición habla de Caón y Chorcu para referirse a estos elementos etnográficos ahora en estudio. Este es el mejor conservado de los localizados hasta el momento. La primera fase de este trabajo de investigación pasa por llevar a cabo las prospecciones necesarias. Hay que excavar todo este terreno para determinar de qué fecha es este elemento etnográfico, una trampa mixta de aproximadamente 4 metros de profundidad. Con muros de 1,60 m, esta trampa fue hallada a mediados de los años 70 en este hayedo conocido como la Mata de los Llanos, hábitat del lobo. Una estructura que recordaba una cuerria gigante, con unas paredes que salían de la proporción, unas dimensiones también excepcionalmente grandes. El bosque es un bosque muy interesante, es lo que queda del gran bosque de haya que hubo aquí. Hay de dos tipos, activas, en las que a través del hostigamiento se conduciría el carnívoro hasta la trampa, a modo de rececho, y pasivas, como esta otra localizada en la Collal Pozu, en la que se depositaría carnaza, normalmente de cabrito, para atraer a los depredadores. Ese lobo forzado cae en lo que es la trampa, ¿no? Luego ahí ya es abatido, ya bien por picas o bien con piedras o lo que fuera. Según nos indica la arqueóloga Esperanza Martín y otros especialistas que están trabajando en ello, pudiera ser una trampa muy antigua. Tenemos constancia que ya desde época antigua, incluso época romana, ya se utilizaban estas clases de trampas. El objetivo final del grupo es poner en valor este enclave de gran interés arqueológico y etnográfico. Y hoy nos detenemos también en el patrimonio etnográfico de Ibias, de nuestro concejo protagonista. Las construcciones con cubierta vegetal, también conocidas como teitos o payozas, son parte fundamental de la arquitectura popular del municipio. Hoy ya se conservan pocas, pero hasta no hace mucho conformaban gran parte del paisaje del municipio. Otro de los elementos característicos que nace de la tradición vinícola de la comarca son los emparrados. Lidia Álvarez. Ibias cuenta con un rico patrimonio cultural y etnográfico. Encontramos ejemplos significativos en construcciones como los palacios de Ron o Tormaleo, o en iglesias como las de San Antolino, aquí en Cecos, pero destaca también por su arquitectura popular, desde las tradicionales payozas y hórreos con cubierta vegetal a los singulares emparrados, muy característicos, muy típicos de este concejo y que no encontramos en otras zonas vinícolas de la comarca. Aunque en otras comarcas el nombre de teito es el más utilizado, por proximidad a Galicia, en Ibias se le suele dar el nombre genérico de payoza a todas las edificaciones de cubierta vegetal. En realidad la payoza es solo una de las modalidades de estas construcciones, tradicionalmente de planta redonda con un espacio compartido para personas y ganado y techo en forma cónica cubierto con paja de centeno. Que en el siglo XVIII, lo sabemos por el catastro del Marqués de la Ensenada en 1752, donde se van inventariando todas las casas, eran las mayoritarias del concejo. Se hacían de dos maneras, o bien lo que llamaban a paleta, que son grandes capas de paja de centeno que se ata por dentro, y a baguna o a veo, que es cuando la paja se ata por fuera. Este otro sistema se usaba mucho, lo hacían los propios campesinos. Las otras, las de paleta, no, esas las hacían profesionales, teiteiros, que venían muchas veces del norte de León y que andaban por los pueblos renovando esas cubiertas. El material más utilizado en esta zona siempre fue el centeno. Era el cereal más consumido, por lo que constituía un material barato y accesible, además de que proporcionaba buen aislamiento y una temperatura idónea. Es por eso que, aunque las payozas fueron cayendo en desuso, la cubierta vegetal se conservó en hórreos y paneras. Para conservar los alimentos, lo que hay dentro es la mejor cubierta. Tiene una temperatura muy constante a lo largo de todo el año, cosa que no sucede en las cubiertas de losa, que cuando pega el sol, y en Ibias hay mucho sol, hay mucho calor en verano. Un inventario de 1985 registraba más de 50 construcciones de cubierta vegetal en Ibias. Sin embargo, el progresivo abandono y la falta de mantenimiento han hecho que hoy apenas se encuentren algunos ejemplos, como este hórreo en el pueblo de Peneda. Hay otras dos construcciones que fueron rehabilitadas con fines expositivos, una payoza en el Aula de la Naturaleza en San Antolín y otro hórreo en el área recreativa de Cecos. Si hay otro elemento que define y distingue el paisaje en Ibias son los emparrados, estructuras verticales con un entramado de madera y ramas para permitir el crecimiento de la vid. Son varios los motivos por los que se usaba esta modalidad, entre ellos que permitían dejar la tierra libre para otro tipo de cultivos y también que, aunque de peor calidad, dan más producción de vino y menos trabajo. Da más vino, pasa que es más malo, porque claro, no es igual una cepa que tenga ahí 10 o 15 racimos que una cepa que a lo mejor da a lo mejor 70 o 80 kilos de uvas. No tienes que andar cavándolas ni nada, ni trabajando en la tierra.
Hay también diferentes tipos de emparrado, como el doméstico, que crece sobre las fachadas de las casas, el denominado de aldea, que aprovecha los espacios entre las viviendas y que llegaba a cubrir en ocasiones toda la población, o los parrales de camino situados en los márgenes de las vías y que llegaban a extenderse de un pueblo a otro, permitiendo el paso inferior y ofreciendo sombra. Otra modalidad son los denominados galleiros, para los que se aprovechaban los límites de las fincas. Sí, nos llevan las visitas donde había pared, que a lo mejor estaba una finca cerrada con la del vecino, pues ponían una hilera de cepas por la orilla arriba y luego ponían unos palos y unas varas así para atarlas allí. Son muchos los pueblos de Ibias que todavía conservan emparrados que conforman un paisaje único que se ha convertido ya en valor patrimonial. Encontramos algunos de los mejores ejemplos en núcleos como Alguerdo, Uría, Marentes, Omente o Río de Porcos. Hemos visto cómo todavía se conservan los emparrados en muchos pueblos y se mantiene la tradición de hacer vino en casa, pero el sector vinícola en Ibias está creciendo sobre todo en el ámbito profesional, con varios proyectos y bodegas en marcha. Uno de ellos es el del joven Adrián Fernández, con tan solo 21 años, que ha continuado el sueño que un día comenzó su padre. Fue su padre, natural del pueblo de Boiro, quien inculcó a Adrián desde bien pequeño el amor por la tierra y por la viticultura. Él fue quien comenzó con una pequeña plantación de viñedo y hoy su hijo, con tan solo 21 años, es quien encabeza el negocio. Mis padres plantaron estos viñedos, este fue concretamente el primero que plantaron hace 18 años y veníamos a trabajar los fines de semana. Mi padre era taxista de Oviedo, ahora está jubilado. Veníamos los fines de semana, los sábados, a trabajar la viña, a enramar, a podar, a vendimiar también, claro. Y bueno, yo aprendí desde muy pequeño. Ese pequeño proyecto fue creciendo hasta las 3 hectáreas de viñedo en diferentes plantaciones en la parroquia de Cecos. En superficie tenemos la mitad de Albarín Blanco, que es la variedad blanca autóctona que hay aquí, y después de la otra mitad, que está en esta viña todo el tinto, que tenemos Carrasquín, Albarín Negro y Verdejo Negro, que son las variedades autóctonas que hay en la DOP Cangas. Comenzaron vendiendo su producción a bodegueros de la denominación de origen protegida Cangas, pero siempre con la idea de tener su propio negocio. Para ello, Adrián se formó en enología y en 2018 realizaba la primera vendimia para su bodega, Señorío de Ibias. Sus primeros vinos salieron al mercado en 2019, unas 2.500 botellas. Este año esperan crecer hasta las 8.000. Fue el primer año. Sí. También fue un año en que la producción fue muy corta en general, no solo aquí en Cangas, sino en todo el norte de España, ¿no? Y este año ya empezamos a tener una producción más normal. Aunque la bodega tiene capacidad para 30.000 litros, su intención es ir creciendo y consolidándose poco a poco, aprovechando las condiciones únicas que ofrece Ibias y amparado bajo el sello de calidad de la DOP Cangas. Es una denominación de origen en la que ahora estamos 8 bodegas. Es muy exclusiva, 8 bodegas solas en una denominación de origen. Y bueno, la DOP Cangas va a tener mucho futuro, ya lo tiene, pero cuando pasen unos años va a tener más, porque aunque haya vinos de mucha calidad, pues muchas veces son poco conocidos porque hay pocas botellas, no llegan a todos los sitios. Y sí, esto dentro de unos años va a crecer, está creciendo poco a poco. Los nuevos vinos descansan ya en la bodega y saldrán a la venta en abril, mientras Adrián reparte su tiempo entre Ibias y Oviedo, entre las labores en la viña, el trabajo de representación y comercialización de sus productos y su otra gran pasión, la música, porque también es acordeonista y dedica los fines de semana a hacer bolos por toda Asturias. Mañana hablaremos de tradición en Ibias, de una práctica que llegó casi a extinguirse y que hoy se ha recuperado en forma de fiesta popular, como es la de la mallega. Y conoceremos a Alberto Uría, que es mucho más que un apicultor. Tiene unas 200 colmenas entre Ibias y Degaña, y en la pequeña aldea de Pena da Nogueira, ya en los límites de Negueira de Muñiz, ha restaurado una antigua construcción en la que ha creado un aula didáctica y un taller y ecomuseo sobre apicultura tradicional. Muchas gracias, Lidia. Lo vemos mañana. Y en la actualidad, María, tenemos novedades en el caso Ulla. Sí, porque la jueza Diana, que lleva este caso, la jueza, ha pedido trasladar una pieza separada sobre la cesión de los terrenos al Montepío para la construcción de la residencia de Felechosa y pide que continúe como investigada toda la corporación de ayer. Comenzamos y lo contamos.
Es el paseo marítimo de Navia. En su parte final, la que comunica con la playa, está cortado por los daños en el puente de acceso. Desde primera hora los operarios intentan restablecer la normalidad en este paseo que en las últimas horas se ha visto afectado por el fuerte oleaje que mantuvo en aviso naranja la costa asturiana. Un aviso que ha pasado a amarillo esta mañana. Buenas tardes. Las industrias electrointensivas podrán ahorrarse 777 millones de euros al año gracias a la principal novedad que recoge el estatuto, las conocidas como PPAs. Son contratos que las empresas firman con las eléctricas directamente pactando suministro y precio. El cálculo del ahorro lo ha hecho el propio Ministerio, que hoy ha publicado el estatuto electrointensivo, que podrá recibir alegaciones a lo largo de febrero. En 2019 se rompió la tendencia de crecimiento de la venta de viviendas. Se vendieron en Asturias 8.353, un 6% menos que en el año anterior. La vivienda de segunda mano es la que ha experimentado un mayor retroceso en ventas, un 8%, mientras que el descenso en las nuevas fue del 1%. Desde la patronal de la construcción, no obstante, consideran que vender 2.000 viviendas nuevas en un año es una buena cifra que esperan mantener para la estabilidad del sector. Se lo estamos contando en TPA. La jueza del caso Ulla pide que se trate como pieza separada en el Tribunal Superior de Justicia la cesión de los terrenos al Monte Pío, dejando como investigada a toda la corporación municipal de Ayer. En esa corporación era concejala Teresa Mallada. La jueza del caso Ulla considera que toda la corporación vulneró la legalidad al levantar los reparos de los técnicos sin motivación alguna. Teresa Mallada considera positivo el traslado al superior de lo que considera un acto administrativo. Yo lo que se me traslada desde Génova obviamente es lo que nosotros vemos que es una realidad, y es que se trata de un acto administrativo de unos concejales que estaban en la oposición. Nuestra decisión no era relevante para sacar adelante esa cesión. Los psicólogos consideran que hacer pausas en el trabajo nos ayuda a mantener la atención y ser más productivos. En TPA Noticias hoy hemos salido a tomar café con algunos trabajadores y hemos consultado a los expertos después de la sentencia que considera que la empresa puede descontar ese tiempo de nuestra jornada. Los expertos aseguran que parar de vez en cuando para tomar aire nos da fuerza para seguir concentrados y también ayuda a que estemos más sanos, estirando las piernas, por ejemplo. Las capacidades cognitivas que necesitamos para poder realizar un trabajo de la manera más productiva y efectiva necesitan tener ese parón, ese cambio del campo estimular y cambio del foco de atención. El Comité de Bioética de España propone que los donantes de esperma y óvulos dejen de ser anónimos y poner en marcha un registro nacional. Consideran que así se podrían controlar eventuales problemas de consanguinidad. Los centros de reproducción asistida advierten de que el número de donantes puede caer. El debate está abierto. Los problemas van a estar vinculados al hecho, en primer lugar, que las donaciones van a caer rotundamente. Cuando es necesario conocer el origen del donante porque haya una enfermedad genética, se tiene acceso perfectamente a ese donante. Así está especificado, con lo cual eso está salvado. De los deportes, el Sporting ha vuelto al trabajo con dudas de cara al once titular. Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Los problemas en línea defensiva que tuvo Bogdan en el partido del pasado domingo ante el Mirandés en el estadio del Molinón han hecho que Jukic esté dudando en este momento en si seguir dándole la confianza al ucraniano o volver a apostar por Molinero, tal y como hizo en su primer partido ante el Zaragoza. A partir de entonces, el dueño de ese lateral fue Bogdan, con el que el entrenador, recordemos, tuvo una charla individual el pasado lunes. Y en el Real Oviedo, la noticia de la mañana es la sanción impuesta por el comité de competición a Javi Rozada, que no se podrá sentar en el banquillo azul los 3 próximos partidos. 2 de ellos son por la propia expulsión y 1 por la reiteración. Recordamos que Rozada ya había sido expulsado en el último partido de 2019 ante el Racing de Santander. Entonces tuvo una sanción de 2 encuentros. Y en waterpolo, España no pudo conseguir la victoria en el primer partido internacional entre selecciones que acogía Asturias. El combinado nacional cayó derrotado por 6-11 ante Montenegro en
unas piscinas del Parque del Oeste de Oviedo que registraron un lleno absoluto. España se tendrá que jugar su pase a la final de la Liga Mundial ante Serbia y a domicilio. De todo esto y mucho más hablaremos, María, en el Tiempo de Deportes. En poco más de media hora hablaremos de deportes, ahora lo hacemos del tiempo que nos espera para esta tarde. David Arango. Pues seguimos con cambios, en poco se va a parecer la tarde a lo que hemos tenido durante la mañana. Durante la primera mitad del día las nubes eran las que mandaban, ya hemos visto cómo poco a poco se iban abriendo claros. Durante la tarde seguiremos con esa tendencia sobre ese sendero, continuarán retirándose las nubes, irán abriéndose más claros y las temperaturas hoy son un poco más altas que en el día de ayer, sobre todo han subido hacia el suroccidente de Asturias. Mañana tendremos condiciones similares a las de hoy, volveremos a hablar de muchos ratos de sol y además las temperaturas subirán un poco más, todo ello para llegar a un viernes con más sol y a un fin de semana en el que también disfrutaremos de condiciones estables. Todo esto tiene matices, detalles y eso será lo que les contemos, como siempre, tras los deportes, en el tiempo del tiempo. Las industrias electrointensivas podrán ahorrarse 777 millones de euros al año gracias a la suscripción de contratos suministro directamente con las eléctricas. Es lo que se conoce como PPAs. Es el cálculo del Ministerio de Industria que hoy ha hecho público el borrador del Estatuto Electrointensivo. Ahora hay 7 días de audiencia pública y a lo largo de febrero se podrán recibir alegaciones antes de pasar por la tramitación parlamentaria. Las medidas del Gobierno para abaratar la luz en la industria establecen un sistema de cobertura de riesgos necesario para poner en marcha una gran novedad, que las industrias, pongamos Arcelor, pacten un suministro y precio directamente con la eléctrica, pongamos EDP, por ejemplo. Si el 80% de los consumidores electrointensivos firmaran contratos bilaterales de energía por 10 años, podría haber 612 empresas beneficiadas. El ahorro podría llegar en este caso a los 777 millones de euros al año, según cálculos del Gobierno. Para que el sistema funcione, el Estado creará un fondo de reserva como garantía. En los primeros 3 meses constará de 200 millones de euros y a partir de ahí podrá subir hasta los 600 millones de euros en los primeros años. El sistema podría estar funcionando en unos meses tras la aprobación de la ley, pero el texto reconoce que la negociación de contratos bilaterales de energía puede llevar tiempo. En el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que ya es público desde hoy, también enumeran qué tipo de empresas podrán optar a ser electrointensivas. Tendrán que consumir más de 1 gigavatio al año, lo que abre la puerta a Aloiberia, que tras dejar de ser Alcoa-Avilés apenas tiene actividad y consumo. Por sectores, incluirán a productores de sidra, zumos de frutas y hortalizas, nada dice del sector lácteo, también fabricantes de tejidos y fibras, pasta papelera y papel, abonos, envases de plástico y vidrio, ladrillos y cerámicos, así como cementos, aluminio, acero y zinc. Los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado están a la espera de conocer en detalle el contenido de ese estatuto, pero por los datos de los que disponen, la mayor parte lo considera insuficiente para la industria asturiana. El PSOE recuerda que está en fase de información pública y que se pueden presentar alegaciones. Se va a analizar, se va a estudiar y se decidirá si se realizan alegaciones al respecto. Lo importante, como digo, es que ese documento esté encima de la mesa. Pero desde luego faltan exenciones de impuestos, faltan medidas que en Francia y en Alemania llevan muchos años tomándose. Que los importes que están destinados para compensar los costes indirectos por emisión de CO2 que estén supeditados a la aprobación del presupuesto. Eso pues nos genera un poco de desconfianza. De manera general, creemos que este estatuto tiene que contener medidas que apuesten por la continuidad de la industria electrointensiva en Asturias, que apuesten por la calidad en el empleo. Que hayan ampliado el número de industrias que se pueden acoger a esto, bueno, a nosotros no nos importa siempre y cuando nuestras industrias de verdad electrointensivas se vean beneficiadas. Es una buena noticia, pero también es verdad que parece claro que se va a quedar insuficiente, ¿no? Además no se distingue entre intensivas y hiperintensivas y al final estas últimas, que son las que más peso tienen en nuestra economía, podrían salir perjudicadas. En 2019 se vendieron en Asturias 8.353 viviendas. Es un 6% menos que en 2018, según el INE. Se rompe así la tendencia de crecimiento de los 4 años anteriores. Descendió un 6% en 2019. El mayor retroceso se ha producido en la vivienda usada.
En 2019, la compraventa de vivienda usada en Asturias registró algo más de 6.000 operaciones, lo que supone una caída del 8%. En el caso de la nueva, el descenso es casi imperceptible al situarse en el 1% con 2.000 transacciones. En total, se compraron algo más de 8.000 viviendas, un 6% menos que en 2018. Se rompe, por lo tanto, una tendencia de 4 ejercicios consecutivos de crecimiento desde 2014, con aumentos entre el 11 y el 17,5%. En 2019, Asturias se sitúa como la quinta comunidad autónoma donde más descendieron las ventas. El presidente de la patronal asturiana de la construcción, Joel García, considera que una venta de 2.000 viviendas nuevas es una buena cifra. Los constructores asturianos aspiran a mantener un ritmo de ventas de entre 1.000 y 1.500 viviendas nuevas al año para tener un sector estable. En todo el país, la compraventa de viviendas cayó un 3% durante el año pasado. De las 500.000 transacciones que se realizaron, más del 80% fueron de viviendas usadas. Los trabajadores de Cener han ratificado hoy en el SASEC el acuerdo al que han llegado con la empresa sobre el expediente de regulación de empleo impulsado por la compañía. Finalmente, la empresa va a despedir a 18 empleados, son 10 menos de lo que tenía previsto. Las indemnizaciones serán de 29 días por año trabajado durante un máximo de 19 mensualidades. Se incorpora también una cláusula de subrogación. El mejor valor que tiene el Grupo Cener son sus trabajadores y lo han vuelto a demostrar. Son, sin duda, lo mejor que tiene esta empresa, sus trabajadores. Y lo han demostrado con la unidad y la posibilidad de llegar a este acuerdo. Y en ArcelorMittal, las baterías de Gijón han vuelto a arrancar y el proceso se está desarrollando con normalidad. Esta instalación remodelada ya comenzó a funcionar hace un mes, pero tuvo que parar debido a fallos detectados en ese funcionamiento. La compañía espera que esta medianoche se produzca el primer deshornado tras 18 horas de cocción. El coque es el combustible con el que funcionan los altos hornos de la siderúrgica. Y desde que cerraron las baterías de Avilés el pasado mes de octubre, ese coque se tiene que importar. Y Carrefour tiene nuevo director de Relaciones Institucionales aquí en Asturias. César López es el nuevo cargo de la multinacional que hoy ha mantenido un encuentro con el presidente del Principado. La compañía, con presencia en la región desde hace 40 años, está abierta a la posibilidad de aumentar su contribución económica y social si las condiciones del mercado son favorables, incrementando, por ejemplo, el empleo y la compra de productos locales, que es uno de los compromisos de responsabilidad social de Carrefour. Nosotros siempre estamos abiertos a las posibilidades de seguir contribuyendo con mayor desarrollo, con mayor empleo y con mayor compra de producto local, con lo cual si las circunstancias y el contexto del mercado lo favorece, por supuesto estaremos encantados de seguir contribuyendo con estas vías a la economía y a la sociedad asturiana. La jueza del caso Ulla traslada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias la parte relativa a la cesión de los terrenos al Montepío. Pide que se trate como pieza separada, dejando como investigados a todos los miembros de la Corporación Municipal de Ayer en 2008, entre ellos a la diputada Teresa Mallada. Considera la magistrada que las actuaciones de la corporación vulneraron la legalidad al levantar los reparos puestos por los técnicos sin motivación alguna. La jueza del caso Ulla cree que toda la Corporación Municipal de Ayer entre 2008 y 2010, incluida Teresa Mallada, pudo incurrir en prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias por la cesión de los terrenos para construir la residencia de Felechosa y pide al Tribunal Superior de Justicia de Asturias que lo investigue al estar Mallada aforada por ser diputada. Algo que veníamos esperando desde hace bastante tiempo, que yo lo considero muy positivo, considero lo adecuado porque por fin va a haber un tribunal que se encargue de instruir lo único en lo que los concejales de la oposición nos encontramos, que es ese acto administrativo. En su exposición razonada, la magistrada cuestiona el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprobó la compra de la finca y su posterior cesión al Montepío, una cesión que, recalca, fue aprobada por unanimidad de toda la corporación, incluida Teresa Mallada, a pesar de los informes desfavorables tanto de la secretaria como del interventor. Levantaron los reparos de los técnicos, destaca, sin motivación alguna. Por ello pide que toda la corporación sea investigada junto a José Antonio Postigo, con el que cree hubo connivencia para facilitar y allanar el camino a la construcción de la residencia.
Y la Guardia Civil alerta a los empresarios asturianos sobre el denominado fraude al CEO, tras recibir 2 denuncias aquí en la región. Una fue en Grado y otra en Riosa, por parte de compañías que habían sufrido la suplantación de uno de sus proveedores. Según informan, la estafa consiste en la suplantación de la identidad de altos directivos para conseguir transferencias por parte de los empleados que se encargan de las cuestiones bancarias en la empresa. Hay distintos modus operandi. Aquí en Asturias, la empresa víctima realizó una solicitud de productos a un proveedor de confianza que responde aceptando. Entonces, los estafadores contactaron con la compañía a través de un correo electrónico para, haciéndose pasar por el proveedor, cambiar la cuenta de pago. En el Congreso esta mañana, sesión de control al Gobierno. Pedro Sánchez ha animado a Pablo Casado a hacer una oposición constructiva y a dialogar sobre asuntos pendientes en España. Ha sido su respuesta a las críticas de Casado sobre la actuación de Sánchez con respecto a Cataluña, entre otras cuestiones. Vamos al Congreso, Carlos Sobrín. Sí, ha sido en una sesión de control al Gobierno muy bronca, María, primero por el encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela en Barajas, algo que ha servido para la bancada de la derecha para pedir la dimisión del ministro de Transportes, pero también ha sido bronca por los rifirrafes propios del Gobierno y la oposición. Pablo Casado ha recomendado a Pedro Sánchez que está a tiempo de no seguir los pasos de Nicolás Maduro. También le pide que regrese al respeto a las instituciones, que cumpla la ley y que haga cumplir la ley. Según Pablo Casado, el Gobierno se ha situado fuera del Estado de Derecho en cuestiones como Cataluña o en el nombramiento de la fiscal general del Estado. Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido la gestión del Gobierno en las últimas polémicas. Le ha pedido a Pablo Casado que abandone la crispación, que se aleje de los ecos de la ultraderecha, y le ha tendido la mano para gestionar los grandes pactos del Estado, como por ejemplo el Pacto de Toledo o también una reforma de la financiación autonómica. Respetar el Estado de Derecho no es nombrar en la Fiscalía General del Estado a una diputada socialista famosa por sus vínculos con una trama de extorsión policial ilegal. Tampoco es llamar artimañas a las sentencias judiciales que no le gustan. Tampoco se respeta el Estado de Derecho cambiando el Código Penal a la orden de un preso por sedición para indultarle por la puerta de atrás a cambio de su apoyo a los presupuestos. Mire, tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente. Podemos hablar de Cataluña, podemos dialogar del Pacto de Toledo, podemos dialogar y acordar una nueva renovación del Consejo General del Poder Judicial, podemos hablar de la financiación autonómica. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado, no sea el eco de la ultraderecha. En el Congreso, los diputados por Asturias de PSOE y Unidas Podemos están satisfechos de haber sacado adelante la ley que regula la muerte asistida. Los grupos de la derecha que votaron en contra echan de menos una reflexión más profunda sobre esta ley. Su apuesta pasaba por mejorar la normativa de cuidados paliativos. El Gobierno de coalición, el Partido Socialista, Unidas Podemos, estamos en eso, ¿no? Nuevos derechos de ciudadanía. Es un momento histórico, esperado. Creo que muchas personas no han podido, y muchas familias de esas personas no han podido verla implementada, pero ahora tenemos trabajo por delante y una responsabilidad acuciante. Nosotros defendemos una ley de cuidados paliativos, defendemos que esté atendido hasta el final, tenga el coste que tenga el enfermo y que pueda decidir hasta el final. Es un tema que consideramos que no es de urgencia nacional. El Gobierno dice y repite que hay un consenso social, es mentira. Pues debate abierto en España y en Asturias también sobre otro asunto. El Comité de Bioética recomendó que los donantes de esperma y óvulos dejen de ser anónimos. Las clínicas advierten de que el número de donantes podría sucumbir. La propuesta procede del Comité de Bioética de España, que es un órgano asesor del Ministerio de Sanidad. Los detractores ponen como ejemplo el caso británico, donde el fin del anonimato se decretó en 2005 y 10 años después, en el Banco Nacional de Esperma del Reino Unido, solo había 9 hombres registrados como donantes de semen. Yo creo que con esto se va a perder muchos donantes que quieran donar, que lo que quieren es mantener su anonimato, y vamos a perder mucho en ese privilegio que tenemos de ser los primeros en esto.
En el caso de que la petición fuera legislada, no tendría efectos retroactivos, salvo si el donante hubiera dado su consentimiento para renunciar a ese anonimato. El paso de darse supondría consideración jurídica al derecho de los hijos nacidos con técnicas de reproducción asistida para conocer sus orígenes biológicos. Sería algo así como poder decir: papá, yo soy tu hijo. Dicen los expertos que la intención parece lícita, pero al tiempo se ha de ser consciente de las consecuencias que comporta. Las donaciones van a caer rotundamente. No hay que olvidar que los donantes suelen ser gente joven, estudiantes, trabajadores, que bueno, que cuando hacen la donación de semen, por ejemplo, pues no tienen ninguna intención de ser padres, ni que más adelante. Eso me parece que es lo lógico pensarlo, ¿no? Evidentemente, si se plantea que conozcan que el nacido va a tener ese derecho, lo cual a mí me parece muy bien, pues va a ocurrir que mucha gente va a negarse a ser donante, ¿verdad? El Comité Nacional de Bioética plantea la necesidad de poner en marcha un registro nacional para disponer de un mayor control, evitando la posibilidad de que una misma persona haga donaciones en diferentes clínicas y ciudades, minimizando de ese modo eventuales problemas de consanguinidad que pudieran surgir. El Ayuntamiento de Oviedo asegura que cumplirá con la Ley de Memoria Democrática del Principado de Asturias. Retirará de la ciudad todos los símbolos de exaltación del franquismo o de carácter antidemocrático. El Principado envió una carta a todos los consistorios asturianos para recordar que el plazo termina el próximo 9 de marzo. Yo creo que ya lo contestó fenomenalmente la consejera. En Oviedo no hay problemas nunca cuando sea cumplir con la legalidad. Y vamos a estar ahí cumpliendo lo que haya que cumplir, sin ningún problema. Con la legalidad. Alfredo Cantelli se ha reunido esta mañana con la consejera de Presidencia, Rita Camblor. En ese encuentro también abordaron el proyecto de unificar las sedes judiciales en Oviedo. La consejera recuerda que van a convocar una mesa de trabajo con jueces, fiscales, colegios de abogados y procuradores y también con el Ayuntamiento de Oviedo. Cree que en esta legislatura estará el proyecto definido para poder ejecutarse en el siguiente, a partir de 2023. Poner encima de la mesa aquellas opciones posibles y sobre todo viables cara a dar una solución a la unificación de los juzgados de Oviedo. Y nuestro compromiso, una vez que tengamos ese estudio hecho, que bueno, entiendo que llevará un tiempo porque creo y queremos que sea un estudio exhaustivo, podríamos tener, cara a la que acabe la legislatura, poder preparar un proyecto para la siguiente legislatura poder trabajar ya sobre él. Y Oviedo aprueba un convenio de colaboración y promoción turística con la compañía Iberia. Los congresistas que vayan a la ciudad en vuelos de la aerolínea tendrán descuentos entre el 10 y el 25% en el precio de los billetes. El equipo de gobierno local asegura que este pacto no supone ningún gasto municipal y pretende con ello potenciar el turismo de congresos. Anuncia además que están en marcha otros convenios similares con las compañías Renfe y Alsa para los que prefieran viajar en autobús o en tren. Y el Ayuntamiento de Oviedo inicia la ronda de contactos con las 25 AMPAs de los colegios de la ciudad para explicar la polémica sobre los recortes en las becas escolares. A finales de mes, aún sin una fecha concreta, también se va a celebrar un pleno monográfico sobre este asunto. La Concejalía de Educación sostiene que el presupuesto en becas para el próximo curso aumenta en 200.000 euros, hasta los 3,7 millones. Lo que cambia son los requisitos para su concesión, que reducirán el número de familias que reciben el 100% de esas ayudas. Lo que estamos intentando es una racionalización del servicio, una optimización y hoy tenemos una línea roja que es lo que nunca va a hacer este ayuntamiento, es destinar el dinero de las becas a un cometido distinto que son las becas, que es lo que se hacía otros años donde se presupuestaban grandes cantidades de dinero que luego se acababan gastando en otras concejalías y en otras actividades que no tenían nada que ver con las becas, como podían ser conciertos o otro tipo de actividades. Y alumnos de cuarto de primaria del Colegio Evaristo Valle de Gijón están recibiendo sus clases en la biblioteca de este centro por la aparición de moho en su aula. Tanto la dirección del colegio como los padres reclaman una actuación inmediata por parte del ayuntamiento. Explican que la humedad es un problema que el colegio lleva arrastrando desde hace años y ahora el moho se ha extendido por ventanas y por el techo, como están viendo. Preocupa en particular la salud de alumnos con asma y con alergias. Además, como reciben clase en la biblioteca, esto dificulta el uso de la biblioteca para el resto de escolares. Hace 3 semanas que han comunicado su situación al ayuntamiento.
Va empezando a bajar por las paredes, toda la zona de las ventanas y el olor pues se nota. Llevamos 2 semanas con las ventanas abiertas permanentemente. Evidentemente aquí ya no solamente no puedes dar clase por la situación de insalubridad que tenemos, sino por el frío, porque tenemos que tener las ventanas permanentemente abiertas. La única vía que tenemos las familias ante este ayuntamiento, que como explicaba bien la profesora, la dirección del centro se puso en contacto para que den una solución y no la dan, se la denuncia pública. Hoy estamos aquí a través de los medios de comunicación dándolo a conocer, pero si no se resuelve esta situación, pues estaremos obligados a tomar otro tipo de medidas. Y crece también el malestar entre varios vecinos de la parroquia gijonesa de Valdornón por la presencia de una mina de fluorita en las inmediaciones. En los últimos años han ido apareciendo grietas en algunas de sus casas. Los vecinos las achacan a las detonaciones que se realizan en las ganerías de la mina y ahora temen que la situación empeore si se mantiene la actividad en esa explotación. En cuestión de unas semanas volverán las detonaciones en las galerías donde se buscan nuevas vetas de fluorita. Galerías que se extienden ya bajo algunas casas del barrio de La Mata, en Valdornón. Horst Winter está convencido de que las grietas que han aparecido los últimos 3 años en su casa se deben a estas detonaciones. No muy lejos encontramos la casa donde vive Miguel Ángel. En su caso, las grietas han aparecido en la fachada. Ambos temen las consecuencias que puedan tener para sus hogares estas detonaciones. Las huellas son superficiales, que aunque hagan fisuras en la casa, bueno, el problema puede venir de aquí a unos años. Cuando puedan haber, se inunde por abajo, que eso quede abandonado. Desde el Principado se asegura a los vecinos que la empresa cumple con todas las normas de seguridad. Las detonaciones, apunta Minersa, se mantienen dentro del rango permitido. Pero los vecinos temen que el valle donde se levantan sus casas termine igual que aquellos en los que la mina ha terminado su actividad. Por eso exigen medidas adicionales. Casi no podemos hacer nada porque la ley está a su lado. Entonces lo que estamos reclamando a la mina de que acepte algunas condiciones mínimas. Por lo menos acepten que no se acerquen más de 100 metros, por ejemplo, de las casas. A todo ello se suma el paso continuo de camiones de gran tonelaje que los vecinos aseguran supone un gran riesgo al transitar por los caminos estrechos de la parroquia. Y el Centro de la Salud de la Carrión Avilés vuelve a estar en funcionamiento después de la reforma del edificio. Se ha mejorado la accesibilidad con la colocación de un ascensor y se ha aumentado el tamaño de las consultas de médicos y enfermeras. Pasan de 13 a 17 metros cuadrados. Además, se ha incrementado la eficiencia energética con una nueva caldera de pellets. La actuación tuvo un presupuesto de casi 270.000 euros. El consultorio da servicio a cerca de 3.000 personas. Por ejemplo, un ascensor que posibilita que se pueda subir al primer piso, un ascensor que es montacamillas a la vez, muy amplio, y que facilita también las familias que vienen con carricoches de niños, porque en la zona del primer piso es donde está pediatría. Contenta de que al final se haya hecho una reforma integral, como él decía, porque esto se inició con la necesidad de un ascensor, pero luego vimos que había que invertir en todo el centro. En Navia todavía se aprecian algunos de los desperfectos causados por el temporal. Este era el estado del paseo marítimo, lleno de piedras, árboles y desperfectos también en el cableado. La parte final de este paseo, que comunica con la playa, está cortada debido a los daños en el puente de acceso. Algunos vecinos se han acercado a comprobar este estado. Los operarios están trabajando desde esta mañana para recuperar la normalidad en este entorno. Y 265 metros cuadrados es la superficie que va a ganar la playa de Bañugues, en Gozón, cuando finalicen las obras de renovación de ese arenal que han comenzado esta semana. El proyecto para la playa incluye mejorar también los alrededores. 3 años después de un parón por falta de presupuesto, se retoman las obras de recuperación de la playa de Bañugues. En esta fase se ampliará la superficie del arenal, que será, cuando finalicen los trabajos, 265 metros cuadrados más grande de lo que es ahora. Una reforma por la que los vecinos llevan mucho tiempo esperando y luchando. Poco a poco van poniéndolo un poco decente. Luego me parece que van también seguir el supermercado que hay ahí, según me dijo el ayuntamiento, eso también lo van a tirar y van a hacer un paseo por detrás de la Ponderosa, a salir a la playa, siempre que sean mejoras, pues la playa de Bañugues, porque llevamos una época un poco abandonada. Para esta fase de las obras se cuenta con un presupuesto estatal que supera los 216.000 euros. Estos trabajos forman parte de un proyecto mayor con
con el que se pretende mejorar no solo la playa, sino sus alrededores, que estaban en mal estado y suponían un peligro para los usuarios. Las mejoras benefician a vecinos, turistas y hosteleros. En invierno somos 4 y luego hay muchas fiestas, las fiestas también animan, el buen tiempo, pero date cuenta que en la playa de Bañugues hay mucha gente y hay que cuidarla un poquitín, hay que ponerla un poco decente. Antes de estas obras ya se acondicionó un pequeño paseo de acceso al Arenal y varios merenderos de las fincas colindantes. Faltaría por contratar una última fase en la que se eliminaran construcciones antiguas que afean el horizonte de la playa de Bañugues. La Guardia Civil investigó a 28 personas, al menos 3 de ellas aquí en Asturias, por el uso ilegal de cebos envenenados durante el pasado año. En la operación denominada Antitox, la Comandancia de Gijón ha inspeccionado 24 fincas y ha investigado a 3 personas que supuestamente colocaron un cebo envenenado para gatos en una finca de Llanera. Pretendían erradicar la presencia de gatos callejeros. Lo hicieron mezclando veneno con pescado y un perro resultó intoxicado. La operación, que se desarrolla cada año, pretende combatir el uso de veneno y otros medios no selectivos de caza en el medio natural. Pues en el medio natural, los tendidos eléctricos son la primera causa de mortalidad de especies amenazadas y protegidas, como son el águila, el búho real, los salimoches o los ratoneros. El Principado ha publicado el mapa de las zonas de protección en las que se deben aplicar medidas para las aves. Es la última comunidad en hacer efectivo un decreto del Gobierno de 2008. La muerte de las aves se produce por electrocución o colisión. La colisión tiene lugar en tendidos de transporte muy grandes y situados a gran altitud. Al volar hacia tierra, las aves no ven los cables y chocan contra ellos, de la misma manera que con tendidos de distribución situados en las laderas entre los bosques. La electrocución se produce cuando el ave hace de toma de tierra, tocando al mismo tiempo 2 fases de un tendido eléctrico, en contacto con conductores que están en la parte superior del poste y que no están aislados. El Principado ha publicado una resolución para delimitar aquellas zonas en las que se deben aplicar medidas para la protección de la avifauna contra las líneas de alta tensión. Asturias estaba pendiente de publicar estas zonas y de dar cumplimiento a esta normativa y ahora ya por fin nos sumamos al resto de comunidades autónomas. Las organizaciones dedicadas a la protección de las aves califican el hecho como buena noticia, pero matizan. Las aves no entienden de fronteras, entonces intentar proponer una serie de medidas antielectrocución o anticolisión en unas partes del territorio concretamente sí y en otras no, nos parece algo insuficiente. Tampoco tiene este listado de tendidos eléctricos peligrosos a modificar, ni tampoco el listado de aquellos tendidos que están causando muerte por colisión. Aseguran que la intervención es prioritaria en las rías de Villaviciosa y Ribadesella. En ambas reservas naturales, varios tendidos eléctricos atraviesan la ría provocando la muerte de aves acuáticas por colisión. La participación ciudadana también es importante y se anima a la sociedad a advertir al 112 si observan algún animal electrocutado a los pies de un poste. Y Avilés tendrá su propia ordenanza de animales de compañía. Para redactarla se va a crear una comisión especial con el asesoramiento de expertos. Hasta ahora la tenencia de animales en Avilés se regula conforme a la normativa regional. La previsión es que por la comisión pasen 16 expertos, entre ellos veterinarios y asociaciones protectoras de animales. El objetivo es redactar una ordenanza que garantice la convivencia entre los propietarios de animales de compañía y los que no los tienen. Asociaciones de veterinarios, porque son profesionales que conocen muy a fondo la problemática y la situación de los animales de compañía. Van a comparecer asociaciones protectoras, asociaciones de animales y expertos ciudadanos, más ciudadanos comprometidos también con el mundo de los animales. En Avilés hay en torno a 10.000 animales de compañía entre perros y felinos. Los avilesinos apuntan algunas de las exigencias que deberían incluir la ordenanza. Pues para recoger el excremento, que eso es un desastre. Y yo lo recojo siempre, es muy fácil, sí, es muy fácil recogerlo. Perros, vayan atados lo veo bien, pero bueno, en ciertos lugares, como el Parque La Ferrera, algo así, que hay que llevarlos, hay sitios donde también se les puede dejar un poco libres, tampoco es plan de que tenerlos siempre amarrados. Recoger los excrementos, por supuesto, porque hay cada uno por ahí que es, yo soy la primera que lo tengo y si no los recoges vale más que no tengas animales. Las comparecencias serán todos los jueves hasta finales de mayo. Con las aportaciones se redactará un documento inicial sobre el que trabajarán los grupos políticos y que posteriormente pasará a pleno.
Son pingüinos barbijos. Se les reconoce por una línea negra que cruza la parte inferior de la cabeza. Viven y se reproducen en calas apartadas de la península antártica, lo que dificulta su estudio. Pero ahora un grupo de científicos han hecho censo casi 50 años después de hacer el primero y han descubierto que cada una de las 35 colonias que existían en la isla habían disminuido de forma dramática. De media, el declive es del 60%, pero algunas colonias han llegado a caer hasta el 77%. No hacer la conocida pausa para el café o tomarnos un pequeño descanso en la jornada laboral puede ser perjudicial para nuestra salud y para la productividad en el trabajo. La reciente sentencia de la empresa con respecto a la empresa Galp, que daba derecho a retirar parte del sueldo en función del tiempo que destinamos a esa pausa, es, según los psicólogos, negativa. Consideran que hacer la pausa nos permite estar más concentrados. Es el momento de desconexión de muchos trabajadores, pero hacer la pausa para el café o algo más podría descontarnos parte del sueldo. Si es un descanso tuyo, porque te lo tienen que descontar. Yo creo que en todos los trabajos tenemos 15 minutos, todos los trabajadores. Una sentencia reciente otorga a la empresa Galp el derecho de quitar parte del salario a los trabajadores que hagan esta pausa en su jornada, una opción nada recomendada por los expertos. Necesitamos cambiar el foco de atención, porque si no perdemos facultades, o sea, el trabajo se vuelve menos efectivo. Además, hay muchísimos estudios que lo dicen, que se pierde eficacia y productividad en el trabajo. Y es que dedicar 5 minutos en venir hasta esta máquina y tomarnos un café puede ayudar a que desconectemos y a que seamos más productivos en el trabajo. Yo es que ni me tomo los 5. Y asegura que tomarse algún descanso ayuda a mantener la atención. Porque la carga mental es menor y la fatiga no ataca tanto al trabajador. Además de ser una necesidad para la salud. La ansiedad y la depresión en algunos casos están bastante unidos a la insatisfacción laboral y a todas estas consecuencias que tiene el tener una jornada laboral larga que genere fatiga y que genere una carga mental amplia. Así que ya saben, consuman o no café, si pueden, tómense un respiro. Siero reúne durante este mes la obra de 27 dibujantes asturianos de 3 décadas. El arte del dibujo es una exposición itinerante. Pola de Siero es la quinta parada, donde se va a estrenar mañana a las 8 de la tarde. Son 3 décadas unidas en esta exposición, artistas desde los 60 a los 80 años que muestran obra actual pero también de hace 50 años, pintores y escultores cuyos dibujos no son tan convencionales, que abordan todo tipo de temas, desde el animalismo, viñetas humorísticas, retratos o incluso la radiactividad. El dibujo, a pesar de lo que pudiera parecer, tiene entidad suficiente para llamarse gran arte, ¿no? Y eso es algo que se ve muy bien en esta exposición. Que abarca todo tipo de recursos, todas las técnicas posibles, incluso hay a veces alguna nota de color. Son 52 dibujos de 27 artistas asturianos. Uno de ellos, Pepe Legazpi, falleció recientemente, por lo que la exposición está dedicada a él. Queremos centrar un poco el homenaje a José Manuel Legazpi, que falleció el año pasado mientras estaba elaborando toda esta unión de pintores. 3 de sus últimos trabajos son estos raspados con cuchillo de su Taramundi natal, y es que las técnicas empleadas van desde el tradicional trazo a lápiz, carboncillo, tinta aguada o acrílico. El dibujo vuelve a adquirir un lugar destacado, ya no es el simple medio para una obra mayor. Llegamos al tiempo de los deportes. Vamos a ver en qué asuntos trabajan los compañeros. Miguel. En los deportes, María, vamos a conocer las dudas que tiene Jukic de cara al encuentro de Santander y veremos más en detalle la sanción impuesta a Javi Rozada por el comité de competición. Un Rozada que sigue dándole vueltas a cómo mejorar la parte defensiva del equipo. Esta temporada el conjunto Carballón ha encajado más goles que en las 4 anteriores campañas en segunda división y solo en 3 ocasiones ha dejado la portería a 0. En las otras, como mínimo, eran ya 9 las jornadas a estas alturas de la temporada que no habían encajado un gol. Enseguida ampliamos esta y otras noticias que nos deja el deporte. Lo siguiente en TPA son los deportes. Nosotros nos despedimos con una propuesta. Científicas con ciencia es el título de la exposición que se puede visitar este mes en el Museo Jurásico de Asturias. Son ilustraciones del artista Vanessa Rovira que repasan la vida de la investigadora asturiana Margarita Salas. Esta muestra se enmarca en la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así nos despedimos, volvemos a las 8:30 en la segunda edición del informativo. Hasta entonces.